Grupo Socialista tiene la palabra el señor García del Blanco. Muchas gracias, presidente. Señora Jurado, si habrá sido difícil llegar a un acuerdo con el resto de partidos, que no le ha quedado tiempo para llamarme a mí. Ha tenido que ser muy difícil, porque después de su primera llamada me he quedado esperando. Bueno, la verdad es que uno se entretiene bastante en esta Cámara, todo tengo que decírselo, pero bueno, la próxima vez no se olvide de llamarme. Miren, lo que ocurre, entiendo yo, es que no han querido llegar a un acuerdo porque nos han planteado esto como un sí o un no. Les hemos dado ideas, alternativas, y ustedes han preferido tumbarlas sin más y plantearnos un sí o un no a la moción. Y ya le adelanto que en estas condiciones solo puede ser un no rotundo además, una moción con un detallado plan de empleo juvenil, con previsión de plazos, recursos, pues veríamos si la apoyábamos o no. Pero esto que presentan aquí, sinceramente, es un brindis al sol. No podemos, además, apoyar lo que entendemos que es un diagnóstico equivocado de nuestra situación, con unas conclusiones equivocadas y que, al final, es tan declarativo que nos recuerda aquello de los españoles eran justos y benéficos. Bueno, pues algo declarativo. Y es curioso, además, porque en su propia moción encierra en sí misma el reconocimiento de que su reforma laboral ha sido un fracaso absoluto. Lo encierra, es así. Y además, en el sentido de que su propio gobierno sigue defendiendo a capa y espada todos los extremos de la reforma laboral, aún más, tapando legislativamente lo que los tribunales les están tumbando en vía judicial. Y no para proteger más a los trabajadores, no, sino para desprotegerlos más, para que el empleo aún sea más precario. Llegaron efectivamente al Gobierno con un 21,6% de desempleo, una tasa sí altísima, insostenible. Eso es absolutamente cierto y no tengo empacho en reconocerlo, pero ustedes en 8 meses ya están por encima del 25%, por encima del 53% entre los jóvenes. Y ahora reconocen en su Plan Nacional de Reformas 2012 que no van a crear un solo empleo neto hasta el 2016. Les recuerdo que ustedes son los que en campaña decían aquello de los 3,5 millones de empleos. Por otro lado, llama la atención que apunten sugerencias a un Gobierno que en sus presupuestos generales de este año han segado todo lo destinado a lo que estamos hablando: educación, políticas activas de empleo. Citan datos del primer trimestre de este año. Pues entérense de que el paro juvenil les ha crecido varios puntos durante estos meses. El problema es hoy mucho más acuciante de lo que era a principios de año, porque todo lo que han podido empeorar han dedicado sus mejores esfuerzos a empeorarlo, y la verdad es que han tenido bastante éxito en esto. Pero continuemos. El abandono escolar, siendo un problema, desde luego no es el principal en lo que se refiere al mercado de trabajo. Nuestro principal diferencial es precisamente la estructura que tenemos de mercado de trabajo, en la que ustedes, por cierto, con su ley del suelo y su modelo de desarrollo ligado al ladrillo, tuvieron bastante que ver en el pasado. Pero es cierto también que hay una tasa elevada de abandono escolar temprano, y esto, sumado al desempleo, ha conformado un cóctel venenoso para nuestro presente y también para nuestro futuro. Usted lo ha citado: un 23,7% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Tenemos la tasa más alta de la OCDE en esa materia. Por eso sí, coincidimos en que hay que hacer más atractiva la opción de grado medio de formación profesional y flexibilizar el paso al grado superior. Por eso insistimos: hay que crear en los próximos 4 años 200.000 nuevas plazas de formación profesional de grado medio. Eso es lo primero que deberían hacer, porque 40.000 jóvenes cada año se quedan sin poder optar a una plaza. Nuestro sistema efectivamente necesita impulso y alguna mejora también, pero eso hay que hacerlo desde el acuerdo. Ya les adelanto que si la reforma camina por imponer una tasa de 250 euros para acceder al FP y así excluir ya definitivamente a la gente con menos recursos, como acaban de hacer en Madrid, no cuenten con eso con nosotros para ello. De todos modos, en apenas 8 meses le han quitado 5.000 millones de euros a la educación y vamos bajando. Y si no existe la alquimia, esto no tiene secretos. Solo incrementando los recursos es como podemos mejorar la formación y la educación en este país. Señalan en la moción como otra de las causas la escasa efectividad de las políticas activas de empleo. No pueden hablar de escasa efectividad de unas políticas activas que en realidad no han evaluado suficientemente y que no pueden esperar que den resultado, además, cuando lo están recortando día tras día. Los propios presupuestos de 2012 redujeron el programa de fomento del empleo en más de 1.500 millones de euros, el de inserción e incentivación en más de 1.000 millones, los programas de formación en casi 500. En el programa de fomento a la inserción y estabilidad laboral, en el que se incluyen las políticas activas de empleo, pasamos de 7 millones que estaban recogidos en el 2011 a menos de la mitad para 2013. Convendrán que en esas condiciones es difícil, lo milagroso realmente sería que las políticas activas surtieran efecto.
Estamos de acuerdo en que el desempleo juvenil en España es un fenómeno persistente y que hay que tomar medidas inmediatas. Nos enfrentamos ante la posibilidad real de un descuelgue social. Tenemos que atender al presente porque el desenganche puede ser definitivo. El desempleo juvenil a escala europea y mundial ya está encendiendo todas las alarmas y todas las luces de emergencia. Más de la tercera parte de los desempleados del mundo son desempleados jóvenes. Decía a este respecto este mismo mes el nuevo director de la Organización Internacional del Trabajo que todas las evidencias, y cito textualmente, muestran que si una persona joven está fuera del mercado de trabajo más de un año al comienzo de su carrera, eso le afectará durante el resto de su vida laboral. No hay retorno para la mayoría de ellos, así que debemos actuar urgentemente. Atajarlo no es un coste, sino una inversión. Y cuanto más, digo yo, en el país con más desempleo juvenil de la OCDE. Y le sigo leyendo lo que decía porque hay algunas cuestiones interesantes para este debate y para otros. Decía, tenemos que actuar conjuntamente y encontrar soluciones que quizás sean dolorosas y requieran sacrificio, pero estaremos mucho más dispuestos a hacerlo así si somos parte de un gran acuerdo y no siempre receptores finales de las decisiones de otros. Respetar los derechos laborales es esencial. Crear puestos de trabajo no significa terminar con los derechos laborales. Escuchen, señorías, porque aquí estamos haciendo exactamente lo contrario, La educación y la formación es la parte más sensible a la desinversión en una sociedad, señorías. Cuando se quita un euro para comprar un avión, quizá nos podamos comprar ese avión en el futuro. Cuando se quita, sin embargo, un euro para la educación, el daño que se crea a corto plazo también es grande, pero a largo plazo puede ser irreversible. Las recetas inadecuadas para una crisis pueden hipotecar generaciones enteras. Unas políticas de austeridad mal concebidas, incapaces de contribuir al crecimiento y que recortan incluso la inversión pública en elementos de los que depende la competitividad y productividad, como es la investigación, el desarrollo y la innovación, la educación y la formación de capital humano. Hay que impulsar el crecimiento y la creación de empleo en España y en Europa también desde las administraciones públicas, lo dice hasta el FMI. Por eso, lejos de las vaguedades de su moción y de las prácticas efectivas de su Gobierno, que por cierto desdicen mucho de lo que dicen hoy aquí en la moción, proponemos un plan para que podamos dar a los que se incorporaron al mercado de trabajo en la época de la burbuja inmobiliaria y a los que ahora lastra, además, su baja formación, una segunda oportunidad. Pero también para aquellos que hicieron todo lo que se suponía que tenían que hacer en materia de formación y tampoco encuentran un trabajo. A ellos hay que darles, en este caso, una primera oportunidad. Algo hay que hacer para que todo esto cambie, porque en el 2012 emigró un 44% más de jóvenes ya que en el 2011. Aunque eso, por lo que hemos visto, para algún importante responsable de su Gobierno no es un problema. Proponemos un plan de empleo joven que recoja lo que los europeos acordamos en Bruselas este junio en cuanto a políticas de crecimiento, empleo e implementación de un plan de emergencia de empleo juvenil. Queremos que la acción sea en España, pero también europea, se lo repito. Exijan que se cumpla el acuerdo, busquen alianzas, para eso siempre nos van a tener. En dicho acuerdo, además, se recoge la denominada Garantía Europea para la Juventud, que queremos que el Gobierno adopte también aquí dentro de una estrategia global europea. Queremos que se asegure el derecho a obtener una oferta de formación en prácticas a toda persona joven que lleve más de 4 meses sin empleo tras la obtención de su correspondiente graduación, incorporando incentivos a empresas que ofrezcan la correspondiente formación y concertado también con las comunidades autónomas. Les repito, luchen, no vayan a las cumbres europeas haciendo el papel de pelota de la clase, porque además siempre les suspenden, no vayan así. Exijan que se ejecuten los 120.000 millones de euros previstos, más otros 180.000 millones de euros adicionales del Banco Europeo de Inversiones, y que se dediquen a la lucha contra el desempleo joven y para ayudar a las pymes, que decía el vicepresidente de la Comisión el otro día, que eran la columna vertebral del empleo en Europa. En efecto, el I+D+I es la pata fundamental para salir de la crisis, a corto y a largo plazo. Nada recogen en su moción, y mira que esto les tiene que sonar, porque lo llevaban en su programa, se tiene que acordar, incrementar los fondos destinados a investigación. El mismo programa donde se hablaba de la formación como la primera línea de empleo, y no paramos, por cierto, de tener recortes en educación. Les decía que lo llevaban en su programa y precisamente están haciendo todo lo contrario de lo que decían, de todas las recomendaciones internacionales e incluso de lo que dicta el sentido común. Es más, parecen haber iniciado una verdadera cruzada contra el conocimiento. La Federación de Jóvenes Investigadores hace pocos días, por cierto, recíbales ya, que si de vergüenza es la situación, mucho más es que no escuchen a los jóvenes investigadores, que ni siquiera les reciban. Digo que decía que el Gobierno del PP recorta todavía los ya escasos recursos humanos y materiales de nuestro sistema científico, condenando a la hoguera a la investigación española y castigando a los investigadores a una carrera profesional cada vez más fragmentada que obliga a la precariedad y al exilio, aunque ya hemos visto que esto del exilio no era tanto problema para algún ilustre miembro del Gobierno. Y escuchen esto, que seguro que les interesa también. Todo ello provocará un retroceso en el estatus y en la marca España en investigación, alcanzados en los 30 años de democracia. Pero nada, esto de la marca España, señorías, lo solucionamos con unos cuantos millones en publicidad, ¿verdad? En definitiva, no podemos apoyar una moción inconcreta y etérea. Además, da la sensación de que nos quieren tomar el pelo con afirmaciones que luego su acción de Gobierno desmiente. Estamos contra el desempleo juvenil, sí. Creemos que hay que tomar medidas sin pérdida de tiempo y precisamente por ello
debemos votar en contra de su iniciativa. Creemos en un modelo que hemos plasmado en nuestra enmienda y nos debemos, pues, oponer a su modelo, el conservador, que con su tijera ya ni siquiera conserva nada más que los privilegios de unos pocos. Muchas gracias.